Hola, mi nombre es Adriana Engler, soy argentina y en esta presentación voy a exponer el marco teórico general en el cual se enmarca nuestro proyecto de investigación, construcción del concepto de derivada a través de dinamizar la regla de los 4 pasos, aproximación socioepistemológica. Les recuerdo que el objetivo principal de nuestro proyecto es dinamizar la regla de los 4 pasos, incorporando en ella argumentos de carácter variacional. Para ello diseñaremos una situación para el aula que permita colocar a nuestro estudiante en proceso de construcción del concepto de derivada. La regla de los 4 pasos fue desarrollada a lo largo de los siglos XVIII y XIX en diversas ramas de la ingeniería, como la topografía, la astronomía y otras, y aparece en los libros de cálculo diferencial hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por dinamizar? Para decirlo de alguna manera, dinamizar significa imprimir rapidez e intensidad a un proceso. Y existen diferentes formas de dinamizar, o bien una enseñanza o bien un conocimiento. El planteamiento de problemas, el uso de recursos informáticos, la necesidad de responder a situaciones cotidianas, entre otras, pueden convertirse en algunas alternativas interesantes para tener en cuenta. En nuestro caso, nosotros consideramos a la regla de los 4 pasos como un argumento que permite organizar a su alrededor diferentes significados de la derivada que se usan para su enseñanza: diferencia, diferencial, pendiente de una recta, etc. Lo que vamos a tratar de hacer es dinamizarlo desde la perspectiva misma de su utilidad hacia la definición de derivada. Para esto hay que tener en cuenta que a principios de la década de los 90, en el marco de la matemática educativa, numerosas investigaciones comienzan por considerar que en el estudio de las circunstancias que permiten construir conocimiento no se pueden dejar de lado aspectos sociales y culturales. Es decir, se torna necesario poder analizar la relación de los conceptos con prácticas socialmente compartidas, con significado y con sentido extras matemáticos. Entonces, teniendo en cuenta todas estas necesidades que nosotros encuadramos en este trabajo dentro de la aproximación socioepistemológica, acercamiento socioepistemológico o socioepistemología. Para la definición y enriquecimiento de este marco, para mí fueron muy valiosos todas las lecturas que pude hacer de artículos de investigadores como Cantoral, Farfán, Camacho, Buendía, Montiel, Lezama, Martínez, Cobian, Arrieta, Cordero, Dolores, Crespo, Alaní, Ferrari, entre otros tantos. Sabemos que la socioepistemología plantea la necesidad de desarrollar investigación sistémica y situada. En una investigación socioepistemológica, y esto es lo importante, aparecen involucradas 4 componentes: la epistemológica, propia de la naturaleza y significado del pensamiento matemático; la cognitiva, propia del funcionamiento mental; la didáctica, propia de la conformación de los distintos sistemas didácticos; y la dimensión sociocultural, y aquí lo importante, como proceso de síntesis de los objetos y herramientas de una sociedad. Esta dimensión interactúa con las anteriores continuamente. En el marco de la socioepistemología, el conocimiento se asume como fruto de la interacción entre la epistemología y los diversos factores sociales. La dimensión sociocultural se relaciona con la construcción del conocimiento dentro de las prácticas sociales y del contexto. Este acercamiento permite que el estudiante encuentre realmente las razones que le determinan por qué debe estudiar cierto tema y por qué debe ser importante. Esto le permitirá, y es lo que busco, ver que el tema considerado y de a poquito vaya entendiendo que la matemática es algo que debe ser estudiado no porque sea impuesto, sino a través de las razones que le dan su significado. En particular, para nuestro trabajo debemos considerar la dimensión sociocultural en el sentido de ser un estudio situado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, con alumnos de características muy particulares, porque son estudiantes de una carrera de ingeniería, pero de una ingeniería agronómica. Es importante reconocer, para mí me resulta interesante, que en la perspectiva socioepistemológica tenemos que identificar algunas unidades de análisis y que son aquellas que debo tener bien en cuenta en mi investigación. Obviamente la noción de actividad humana, que me va a permitir explicar el conocimiento en términos de herramientas usadas por el hombre para hacer matemática. La noción de resignificación, pensando en presentar el conocimiento con significados propios en contexto, historia e intención.
y la noción de práctica social, que es medular en la socioepistemología y en este trabajo particularmente. La expresión práctica social sabemos que se refiere a la actividad del ser humano sobre el medio en el que se desenvuelve. Y a través de estas prácticas sociales el hombre es el que da sentido a los problemas fundamentales de la ciencia, sometiéndola a todas las relaciones que hay entre ellos y su entorno. Se reconoce a las prácticas sociales como las influencias socioculturales que rodean a los fenómenos de construcción del conocimiento matemático y como uno de los motores principales de la reorganización de la obra matemática, de lo que se encarga especialmente la matemática educativa. Tenemos que tener en cuenta que en este marco las investigaciones no las debemos orientar en los objetos y conceptos en sí, sino en la manera que se construyen los conocimientos como producto de las prácticas sociales en los grupos humanos. O sea, teniendo en cuenta todo esto y a modo de resumen, ¿por qué justifico yo a la socioepistemología como el marco teórico dentro de la matemática educativa para el desarrollo de mi proyecto? Primero, porque aparecieron en mí preguntas: ¿por qué enseño la derivada? ¿Por qué mis alumnos las tienen que aprender? Y a partir de estas preguntas, la problemática de ver cómo mis alumnos de agronomía o de ingeniería agronómica construyen el concepto de derivada. Esto me genera, en este marco, tratar de realizar una revisión de corte socioepistemológica, tratando de sacar la atención, y esto cuesta bastante, de la derivada en sí y de la manera en que mis estudiantes se apropian de ese concepto, para ponerme a pensar en aquellas circunstancias que hicieron que hoy se haya llegado hasta aquí en la problemática de la derivada, que sea lo que nosotros conocemos, lo que enseñamos o lo que nuestros alumnos aprenden. La cuestión está básicamente en que yo tengo que lograr quitar de mi cabeza como punto esencial pensar solamente en cómo puedo enseñar y cómo puedo hacer que mis alumnos construyan mejor el objeto derivado. Tengo que sacar del centro de atención el objeto matemático en sí mismo y poder centrarme en pensar en cuestiones de corte histórico, repensando el propio discurso matemático escolar y analizando el discurso matemático escolar en diferentes conceptos, buscando elementos por fuera de lo académico para llegar al aula y ver de qué manera se puede reorganizar la matemática en este sentido. Por todo esto me resulta imprescindible indagar diferentes aspectos para atender la evolución del concepto, así como encontrar todas las condiciones y problemáticas que hicieron que surja el mismo. O sea, esto me llevará a buscar una epistemología de práctica pensando en el modelo constituido por la práctica social, la práctica de referencia y las actividades asociadas, que den cuenta de la naturaleza social del conocimiento, del uso que se relaciona con su saber y del papel que juegan como herramienta. O sea, básicamente el proyecto se centra en las prácticas, digamos, que logremos ubicar en la historia. De hecho, la intención es recrear el conocimiento matemático que como significado asociado al concepto de derivada yo pueda encontrar, incluyendo los modos o formas en que ese conocimiento se aborda relacionándolo con las prácticas involucradas. O sea, teniendo en cuenta esta epistemología de práctica, trataré entonces de diseñar una situación para el aula que busque dinamizar la regla de los 4 pasos para poner a mis alumnos en camino hacia la construcción del concepto. Realmente creo que incorporar estas prácticas en el aula se hacen necesarias porque no tenemos modelos más organizados que lleven a nuestros estudiantes a un establecimiento efectivo del conocimiento a través de su resignificación. Entonces, en este sentido, el proyecto va a ofrecer resultados para un posible rediseño del discurso matemático escolar estándar que mejore el aprendizaje de la derivada de una perspectiva variacional. Bueno, espero que esta presentación les haya resultado interesante, que haya quedado claro. Espero los comentarios y envío muchos saludos.